agradecemos muchísimo a María Ángeles que participe, como siempre ella hace en todo este tipo de iniciativas, y a mí me gustaría cederle la palabra. Y bueno, pues la conocéis de todos, es la alcaldesa de Marbella y siempre apoya todas las iniciativas. Así que, Ángeles, muchas gracias. Ojo. ¿Quieres este? ¿Cuál quieres? Que esto es un poco lío. ¿O aquel? O este. Vale. Bueno, vamos a llamar a Ignacio entonces cada vez que tenemos, porque hemos estado a puntito del decreto de sequía, con lo cual nos está viniendo estupendamente bien, que no saben lo asustados que estábamos como nos hubieran impuesto el decreto de sequía. Así que ya a partir de ahora ni chamán ni nada, llamando a Ignacio lo tenemos esto solucionado. Yo quiero agradeceros, bueno, pues a todos, pero fundamentalmente, si me lo permitía, a Laura. Laura, a través de Don 3, que ha sido capaz de organizar y de ver cómo una realidad inmediata que vamos a tener en nuestro entorno, como es el desarrollo urbanístico, va a estar muy condicionado por la nueva legislación que se pone ahora en marcha, tanto la nueva ley urbanística de Andalucía como el plan de ordenación del desarrollo de toda la Costa del Sol, y por lo tanto ha querido contar con dos grandes expertos, yo creo que con dos magníficos profesionales como son Luis Cepedano, como es Ignacio Pérez de Vargas, para analizar en profundidad y con vosotros los efectos que va a tener en nuestra localidad y, como os decía, en toda la Costa del Sol, ¿no? Y os digo, y se lo he dicho a Luis, que para el Ayuntamiento es muy importante las reflexiones que hoy vais a hacer aquí, ¿no? A mí me interesa mucho el punto de vista de dos de las personas que han conocido de primera mano el desarrollo de Marbella y, por lo tanto, a mí la opinión que ellos tengan sobre las modificaciones que tengamos que llevar a cabo a través de vosotros como profesionales, pero también a través, a nivel institucional del Ayuntamiento, os aseguro que van a tener el peso necesario para que se trasladen y que podamos hacer la fuerza necesaria para que, si existen modificaciones, podamos llevarlas a cabo. Porque es verdad que si vosotros estáis preocupados, nosotros también, ¿no? Internamente, y ahora hablaré de cuál es la actuación que se está haciendo por parte del Ayuntamiento, pero internamente, cuando a nosotros nos llegó la modificación que se pretendía hacer por parte de la Junta de Andalucía, que es la exposición de motivos, a todos nos ilusionó, porque la exposición de motivos era una ley que iba a agilizar, que iba a dotar de competencia, en fin, que iba a mejorar la legislación urbanística vigente, que, como le comentaba a Luis, había hablado con José María Morente hacía bien poco. Está en mucho lío y por eso no ha podido estar, que le hubiera encantado estar aquí con vosotros, pero es verdad, y además a Luis se le había olvidado invitarlo, que esta mañana lo he llamado yo para decirle: oye Luis, oye José María, voy a Don 3 a la jornada urbanística, y me decía: ¿a la jornada? Digo, bueno, no importa, ya te lo contaré yo luego, porque es verdad que ahora se lo he dicho y me ha dicho sí, se me olvidó invitarlo, pero le hubiera encantado estar aquí porque él hizo un análisis de lo que era la ley. Y una de las cosas que me decía es: mira, desde el 2003 que sale la ley de Andalucía, se ha modificado prácticamente una decena de veces, algunas con mucho calado. O sea, la Junta ha ido viendo como la ley, que desde el principio no era una ley, pues normalmente cuando una ley funciona perdura en el tiempo. Si se ha modificado en 15 años, entre 10 y 11 veces, que al final pues han tenido modificaciones, algunas importantes, casi a una por año, ¿no? Y eso distorsiona mucho porque al final no sabes con qué norma estás trabajando. Pero en esta, que como os decía, a nosotros nos ilusionaba, y cuando se planteó en el Parlamento de que se iba a modificar, una de las cosas que dijeron es que iba a servir para dotar de mayor capacidad a los ayuntamientos, pues no es verdad. O sea, al final, cuando tú te das cuenta de que sigue siendo una ley que, aunque da algunas competencias, se queda con otras, cuando los modelos van a seguir dictándose desde Sevilla y no a través de las propias ciudades, pues seguimos teniendo una tutela que es inaceptable, porque parece que las comunidades autónomas tienen y requieren toda la atención por parte del Gobierno, y desde luego son mucho más, según las comunidades autónomas, ¿no? Tienen mayor capacidad para decidir dónde invierten, cómo invierten y cuál es el modelo de cada comunidad autónoma, y parece que los ayuntamientos seguimos siendo aquellas administraciones menores que necesitan tutela absoluta, y llega un momento en que la tutela es excesiva, ¿no? Y yo creo que si es una ley que complica o que viene a complicar el urbanismo, ya de por sí en nuestra localidad, muy complicado, pues desgraciadamente no estamos ante una buena noticia. Si eso se une, que el Plan de Ordenación de la Costa del Sol no tiene en cuenta las particularidades que tiene todo el litoral, donde el crecimiento natural tiene que ir
por una parte, por los que venimos y vienen a residir aquí, ¿no?, y se empadronan aquí, pero por otra, por nuestro modelo turístico, que es un turismo residencial, donde vosotros, Don Tres, sabéis muchísimo de eso. Pues creo que si no se tiene en cuenta ese crecimiento y también se corta la posibilidad de que podamos seguir avanzando en el crecimiento natural y en el crecimiento económico, pues creo que también es una mala noticia. Nosotros hemos hecho y vamos a hacer recomendaciones, hemos hecho una alegación global a la propia ley y hemos hecho al plan de ordenación que, como sabéis, se ha presentado de una manera, bueno, pues para recoger el sentir de ayuntamientos y del sector. Nosotros hemos hecho y estamos haciendo algunas de esas recomendaciones, pero sí que sería bueno que a través vuestra, con asociaciones tan potentes como es Don Tres, a través de colegios profesionales, a través de vosotros que tenéis fortaleza suficiente, pues que pudiéramos sacar adelante un documento que nos permitiera modificar, modular algunos de los aspectos que creo que no van a beneficiar al desarrollo de Marbella para los próximos años. También nosotros tendremos internamente, yo aquí como mi postura como alcaldesa, no solamente venía a hablar de lo que entendemos que va a ser o que va a tener como efecto, bajo nuestro punto de vista, negativo para la ciudad, la legislación que se está llevando a cabo por la Junta. También nosotros tenemos que hacer aquí un gran esfuerzo dentro de nuestra casa, dentro del área de urbanismo, y por lo tanto somos absolutamente conscientes que en estos meses que llevamos y por lo tanto en el año y pico que resta hasta final de la legislatura, el compromiso es sacar adelante, el mejorar, agilizar toda la tramitación, que ha estado pues en unos límites, yo creo que muy negativos para vosotros, para el crecimiento de la ciudad. Yo creo que absolutamente, en fin, indescriptible lo que es que una licencia se retrase lo que se ha estado retrasando, y por lo tanto que sepáis que somos conscientes de la necesidad que se tiene de impulsar una buena negociación con el sector, el que esté abierta la oficina de información a vosotros que sois profesionales, a los ciudadanos, el que acortemos los tiempos y los plazos de cada una de las tramitaciones, de las informaciones que tenemos que dar, de las licencias que se tengan que otorgar, de todos los instrumentos de planeamiento que estéis impulsando. Creo que también es importante que algunos de los aspectos, como era el nuevo plan general o la adaptación del actual, ¿no?, del 86 a la legislación vigente, que se cierre ese ciclo cuanto antes, que podamos tener un avance una vez que, bueno, por parte de los expertos que contrató el Ayuntamiento se tengan todas las variables, que podamos daros a conocer un avance, que desde luego os digo que tanto en la contratación del equipo redactor que vaya a llevar a cabo el nuevo plan general como en lo que tiene que ser la tramitación tendremos muy presente el que haya una buena interlocución con el sector y por lo tanto, ya que tenemos aquí pues a una buenísima representación de Marbella y de su entorno, deciros que estamos a vuestra disposición, que espero que hayáis visto una actitud muy dialogante, reflexiva con vuestros análisis o lo que nos habéis hecho llegar y desde luego poniendo los mecanismos necesarios para dar cuenta a lo que vosotros nos pedíais. Y como digo, el urbanismo para nosotros es una de las piezas fundamentales en el engranaje de lo que tiene que ser esta administración. Haremos todo lo que esté en nuestra mano y ya os anuncio que, al igual que Don Tres y esta jornada junto con Luis y con Ignacio que se están llevando a cabo, y algunas otras que yo creo que tenéis en un futuro próximo, también os anuncio y ya os invito a una que desde el Ayuntamiento y a nivel técnico, unas jornadas de intercambio con los técnicos del Ayuntamiento tendremos próximamente para que sean ellos también, y en este caso ya Luis está invitado por parte de José María. Deciros que el objetivo que tenemos es que este tipo de reuniones se mantengan, perduren y que podamos ser receptivos de todas las iniciativas que vosotros nos trasladéis. Os agradezco muchísimo el que me permitáis estar aquí con vosotros. Siento de verdad no poder quedarme a lo largo de la jornada porque estoy convencida de que será muy interesante el debate que vais a tener, pero os imagináis, en fin, el día que tenemos, incluso aunque sea lluvioso, en el Ayuntamiento, y por lo tanto pues lamento no poder acompañaros en toda la jornada. Pero sí que tanto Ignacio como Luis, como Laura, me pasarán las reflexiones finales que vosotros hagáis, porque, como os he dicho, de verdad son interesantes y necesarias para el Ayuntamiento. Muchísimas gracias a todos. Presentaros a los dos ponentes, que son
súper conocidos por la mayoría de los que están aquí. Son dos profesionales de primerísimo orden. Luis Cepedano es ingeniero de caminos, Ignacio Pérez de Vargas es abogado y experto en urbanismo, y entre los dos nos van a intentar desgranar y aclarar un poquito todo este galimatías que hay montado con esta nueva nombre que se llama Lusa, Luisa, yo ya no sé muy bien qué es esto, la ilusa de Luisa, ¿no? Ilusa. Sí, entonces, pues esperemos que no se quede en ilusa, ¿no? Porque realmente pues es un tema que nos perjudica a todos y nos ocupa a todos, y a ver entre todos qué podemos hacer. A ver si nos hacen caso un poquito en la Junta, ¿no? Vamos a intentarlo por lo menos, ¿no? Pues Ignacio, no sé si empiezas tú, ¿no? Sí. Bueno, buenos días, y en primer lugar agradeceros vuestra presencia en este maravilloso día lluvioso de Marbella, y que realmente el objetivo de nuestra jornada es reflexionar y debatir sobre textos normativos que están en trámite. Tradicionalmente las jornadas se organizan cuando se aprueba una ley, entra en vigor, se publica y a partir de ahí se interpreta y se pretende conocer qué contenido tiene, qué alcance y qué trascendencia va a tener en la sociedad. En este caso en particular, lo que hacemos es ejercer el derecho a participar en la elaboración de esas normas. Es decir, desde la sociedad civil lo que pretendemos es generar el debate sobre unos textos que están en tramitación. Por tanto, de lo que vamos a hablar es de lo que la Administración propone a la sociedad, pero que no ha tenido todavía el rango de norma publicada y vigente. En un caso, como la verdad es que el nombre es un poquito, da lugar a broma, el anteproyecto de la LUSA, que es el anteproyecto de la Ley de Urbanismo Sostenible en Andalucía. Este anteproyecto, que se ha sometido a información pública el día 29 de diciembre hasta el 29 de enero, que ha estado sometido a información pública, pero que durante un mes realmente ha dado muy poco tiempo para su estudio. A pesar de ello, ha habido asociaciones que sí hemos formulado, lo digo porque yo pertenezco a la Asociación de Teatinos, que sí ha participado en la elaboración de un escrito de alegaciones. Realmente no podríamos analizar el anteproyecto en su globalidad, como tampoco podríamos analizar el documento inicial estratégico del POT de la Costa del Sol, que fue presentado también concretamente en OGEN el día 24 de enero, como documento inicial. Por la extensión de ambos documentos y por la distinta naturaleza que tienen, resultaría imposible un análisis en una jornada o en un seminario de estas características. Pero hemos decidido tratar temas puntuales y temas que van a incidir directamente en la actividad principal de la costa, que es el turismo. Y desde la perspectiva esta de temas puntuales y turismo es de la que hemos decidido abrir el debate. Como decíamos, el documento, primero, el anteproyecto de ley, estamos hablando de una norma que tiene rango legal en el ámbito del urbanismo. El documento inicial estratégico del POT de la Costa del Sol es un instrumento de ordenación del territorio de rango reglamentario y que vendría a sustituir el famoso POT aprobado el 18 de julio del 2006 y declarado nulo por el Tribunal Supremo el 6 de octubre del 2015. La declaración de nulidad no es tanto por el contenido, sino por la omisión de un informe de género que debería de emitir la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta, y por la omisión en la contestación a unas alegaciones a un propietario que la formuló en relación con una parcela en Mija. Pero la realidad es que ha sido declarado nulo. Los motivos de la nulidad nos ponen de manifiesto un tema que es esencial, que es la tremenda complejidad del ordenamiento jurídico
española a nivel estatal y autonómico en materia de ordenación del territorio y en materia de urbanismo. La influencia que va a tener tanto en la nueva ley de urbanismo sostenible como el POT, como un desarrollo del POTA aprobado también en el 2006 en el ámbito del turismo, se soporta en un concepto que consideramos fundamental y esencial, que es el desarrollo sostenible. Hoy, el concepto de desarrollo sostenible en cualquier ámbito de la sociedad, en cualquiera, no es, como decimos, un eslogan, es que se ha convertido en un principio jurídico esencial que integra el ordenamiento jurídico. Por lo tanto, debemos de partir, cuando vamos a analizar y nos acercamos a los conceptos que contiene tanto el anteproyecto de ley como el documento inicial del POT, el concepto de desarrollo urbanístico, que le deberemos de añadir sostenible, porque es un concepto que, lejos de que pensemos que es un concepto nuevo, es un concepto que viene de la Unión Europea, pasa a la legislación estatal y pasa a las legislaciones autonómicas. Fijaros, las comunidades autónomas que se anticipan a Andalucía y que ya han modificado su ley de urbanismo y en algunos casos de urbanismo y ordenación del territorio, porque están unificados, ambas disciplinas están muy vinculadas. Unas comunidades autónomas como Andalucía tenemos dos leyes distintas, la de ordenación del territorio del año 94 y la de urbanismo del 2002, y hay otras comunidades autónomas, como ocurre en Valencia, que las tienen unificadas. Pues la comunidad autónoma de Valencia, de Murcia, de Galicia, de Canarias, de Cantabria y de Baleares, en los 2 o 3 últimos años han modificado y han adaptado su legislación. Hay 3 principios fundamentales sobre los que se pivotan en todas las modificaciones. Una, simplificar los instrumentos de planeamiento. Es un tema que entendemos que hay una conciencia, ya no digo en el mundo jurídico, social, la complejidad de los instrumentos urbanísticos y de ordenación del territorio es de tal calibre que las nulidades de las aprobaciones del planeamiento territorial y urbanístico son frecuentes. Yo recuerdo en una ponencia de don Rafael, se llama Fernández, el presidente de la Sala Tercera. Efectivamente, perdona por el lapso. En una ponencia que tuvo en un municipio de la costa, comentaba que sí, que el Tribunal Supremo y los tribunales declaran con frecuencia nulidades de planeamientos urbanísticos y de ordenación del territorio, pero la causa estaba en la complejidad de la normativa y en la dificultad de las administraciones de cumplir con todas las normativas y la facilidad para que cualquier ciudadano que la impugnara pudiera obtener una sentencia favorable en los tribunales. El primer punto, dentro de la exposición de motivos, como comentaba la alcaldesa, ilusionante, y que aparece en nuestro propio anteproyecto de la Ley de Urbanismo Sostenible en Andalucía, es la simplificación. El segundo es la agilización de los procedimientos de aprobación de los instrumentos. Y el tercero es el concepto del desarrollo sostenible en materia de urbanismo. Pero claro, ese concepto general vamos a estar todos de acuerdo. La cuestión es cómo se plasma dentro de los documentos que están en este momento en elaboración, que es la cuestión fundamental. Explicamos brevemente, para que lo entendamos, qué influencia van a tener y cómo se estructuran dentro del marco legal ya a nivel autonómico. Dentro del marco legal, como decía, la ordenación del territorio se regula por una ley, que es la del 94, el urbanismo por otra, que es la del 2002, y hay un desarrollo reglamentario. Podréis comprobar pues, que el plan de protección del corredor litoral también ha sido declarado nulo por el Tribunal de Justicia de Andalucía, si bien la sentencia aún no es firme y está pendiente de sentencia en el Supremo.
el plan de ordenación del territorio de la Costa del Sol sí ha sido declarado nulo por el Supremo y es lo que da lugar a la elaboración de este nuevo documento. Y en el ámbito de la ley lo que tenemos es un anteproyecto que va a derogar a la LOUA, un reglamento de disciplina urbanística del 2010, pero tenemos pendiente el reglamento de gestión y el reglamento de planeamiento. Ese es el marco en el cual nos encontramos. Si nos leemos el preámbulo, vamos a coincidir en los planteamientos que mantienen otras comunidades autónomas cuando reforman sus propias legislaciones. Sí es cierto que en nuestro caso se plantea el reforzamiento de la participación, la transparencia, la accesibilidad, que todo eso indudablemente yo creo que se consigue, y si no hay mayor participación por la sociedad civil es realmente porque no tenemos cultura práctica y esperamos siempre a la aprobación del texto correspondiente para hacer la interpretación. Pero hoy lo que podemos hacer es incidir en ese texto y en la oportunidad que tenemos. Y por último, en cuanto a los objetivos, es la incorporación de los principios de sostenibilidad territorial, ambiental, social, económica, aplicado al planeamiento urbanístico. Esto es y me diréis hasta ahora qué tiene que ver todo esto con el turismo. Tiene que ver mucho por lo que vamos a analizar a continuación. El plan de ordenación del territorio tiene carácter de reglamento, desarrolla al plan de ordenación del territorio de Andalucía, que es el POT aprobado en el 2006, y va a aplicar de una forma, digamos, detallada y pormenorizada aquellos criterios que desarrollaba el POTA a ámbito regional de Andalucía en el ámbito de la Costa del Sol. ¿Y qué nos vamos a encontrar con el nuevo documento elaborado? No olvidemos que el anterior, y me permiten simplemente una referencia, el anterior POT se aprueba el 18 de julio del 2006, mientras que el POTA se publica el 29-30 de diciembre del 2006. Son instrumentos que, aunque tienen un rango normativo perfectamente estructurado y jerárquicamente montado, el POTA es rango superior porque es de ámbito regional, el POT de la Costa del Sol es un ámbito subregional, es de rango inferior, sin embargo se tramitan en paralelo. Ese trámite en paralelo hace que el POT del 2006 no recoja, no refleje los criterios que sí que se contenían en el POTA. Y aquí hay dos conceptos que yo os planteo y que ya sí vamos a empezar a entrar en la materia. Lo anterior es para que nos situemos en el marco. Y se plantean desde ese documento dos principios fundamentales. Uno, controlar lo que ellos denominan la libre expansión y el continuo consumo de recursos paisajísticos y naturales. Traducido en términos claros y más comprensibles, es considerar que el crecimiento urbanístico de uso residencial mantenido hasta el día de hoy en la Costa del Sol es un proceso insostenible desde un punto de vista territorial por una serie de argumentos que se contienen en el propio documento. El suelo es un recurso escaso y valioso, los recursos naturales son limitados, el territorio tiene una capacidad limitada de carga, el turismo residencial no es rentable o no es tan rentable económica y socialmente como es el denominado turismo hotelero, y en consecuencia se termina con la conclusión de favorecer lo que se denominan los establecimientos reglados de oferta turística por el motivo que decía, por tener desde la óptica de los redactores del POT, que a su vez se soportan en los criterios del POTA, una mayor rentabilidad económica y social. ¿Qué ocurre? Si nos paramos aquí, estamos hablando a nivel de criterio, pero esos criterios se volcarán en las normas que son de aplicación directa del POT, de aplicación directa a administraciones públicas y ciudadanos, en directrices que son vinculantes en cuanto a los objetivos
y que son vinculantes para las administraciones públicas, y toda esa filosofía, por entenderlo de alguna forma, se deberá reflejar necesariamente en los planes urbanísticos municipales, en el plan urbanístico que cada municipio de la Costa del Sol vaya a redactar para revisarlo y adaptarlo a la nueva ley, si se llega a aprobar, porque, repito, es un anteproyecto y necesita todos sus trámites de proyecto y de trámite parlamentario, y al nuevo POT de la Costa del Sol, que lleva su tramitación también de información pública, informes sectoriales, audiencia a los ayuntamientos y finalmente aprobación por decreto. Bien, ¿qué grado de competencia van a tener los ayuntamientos en el ámbito de la definición del denominado modelo de ciudad? Porque todo esto, ¿a qué conduce? Todos estos criterios se plasman en qué modelo de ciudad queremos para el futuro, qué modelo de ciudad vamos a configurar, entendiendo por modelo de ciudad, ciudad y territorio, porque hablamos de urbanismo y ordenación del territorio al mismo tiempo. El concepto que se plantea es el concepto de la ciudad compacta. El concepto de la ciudad compacta es un concepto que tampoco nace con el POT, no nace con el POTA, y proviene de directivas en materia de medio ambiente de la propia Unión Europea vinculado al concepto del desarrollo urbanístico sostenible. El concepto de ciudad compacta se plantea con carácter general. Igualmente, se nos dice que tenemos que adaptar, se nos dice desde el POT que tenemos que adaptarnos al concepto del desarrollo urbanístico sostenible materializado en la ciudad compacta. Por un lado. Por otro, se nos dice que debemos de centrar nuestra actividad en la rehabilitación, la renovación y la regeneración de la ciudad existente. Y, por otra parte, se nos dice, como hemos comentado antes, que el turismo hotelero debe de tener una mayor proyección con respecto del turismo residencial. ¿Qué es lo que estamos planteando desde nuestra óptica? Desde nuestra óptica planteamos, digo la óptica, esto es una reflexión y es un debate, son interpretaciones. La interpretación es que el concepto de ciudad compacta, tal como se entiende de forma general, es un concepto que no se puede traspasar de una forma, digamos, automática, sin matices y sin consideraciones al modelo de la Costa del Sol. ¿Por qué? Porque el modelo de ciudad de la Costa del Sol es justo lo opuesto a la denominada ciudad compacta. Es un modelo basado en el modelo urbanístico que se llama disperso. Es una realidad, es así. Ahora, el modelo urbanístico disperso puede ser desordenado o ordenado. Desde el POT se considera necesariamente que es desordenado. Se considera necesariamente que un desarrollo insostenible desde un punto de vista territorial a fecha de hoy. El primer planteamiento que hay que poner encima de la mesa y es decir, oye usted, tenemos un modelo tradicional, tenemos un modelo que se ha configurado a lo largo de los 60, 70 últimos años del urbanismo y del desarrollo urbanístico de la Costa del Sol, y tenemos dos opciones: la ruptura con ese modelo, que es lo que se propone. ¿Por qué? Porque en el momento que se califica, entre comillas, como perverso, como contrario al interés general, como una desviación a lo que debería de haber sido, es un modelo que debería quedar de alguna forma fosilizado en el estado actual. Cabe otra alternativa. Cabe la alternativa, desde el respeto al medio ambiente y la protección de suelos que deben de quedar preservados del desarrollo urbanístico
y, por supuesto, desde el respeto al concepto del desarrollo urbanístico sostenible, podemos crear un modelo en virtud del cual integremos el desarrollo actual y tradicional y limemos, por decirlo de alguna forma, aquellos aspectos que se consideren como negativos o incompatibles con los principios actuales. En una palabra, y para resumir, ruptura con el modelo actual o reforma del modelo actual. El POT está planteando una ruptura. Y no quiero entrar en los temas que va a tratar Luis en su ponencia, porque lo que propone es reducir el suelo de uso residencial a las necesidades estrictas que tienen actualmente los municipios, y como necesidades se entienden las mínimas de un crecimiento, yo diría, vegetativo, y no olvidemos que este documento del POT contempla como crecimiento hasta el año 2030 de 69.000 viviendas en los 9 municipios. Si lo multiplicamos por 2,4 habitantes por vivienda, pues tenemos 166.000 habitantes más o menos. Este concepto y esta visión nos lleva necesariamente a la alternativa que se propone, que es el desarrollo, la potenciación del turismo hotelero. Yo no digo que el turismo hotelero no deba de tener el protagonismo que ha tenido en la actualidad, por supuesto, pero ese protagonismo no debe de ser incompatible con el desarrollo del turismo residencial. En el bien entendido también, y clarifico, que por turismo residencial en el POT se incluye el turista que compra una segunda residencia para pasar determinadas temporadas y se incorpora como turista permanente aquel ciudadano de cualquier parte del mundo que decide establecerse de forma a tiempo total o parcial con su familia en la Costa del Sol. Yo diría que no es turista, sería residente permanente, nunca turista permanente. Si tenemos en cuenta el turismo en su desarrollo actual, deberíamos de concluir que el modelo tradicional de la Costa del Sol debería de mantenerse con las correcciones que correspondieran, y los planeamientos generales, que es lo que vamos a entrar ahora, deberían de reflejarlo en la ordenación estructural y en la ordenación pormenorizada de cada plan general. Los planeamientos generales, si se aprueba la ley, como parece, en el plazo aproximado de 1 año, y se aprueba el POT de la Costa del Sol también en un plazo aproximado de 1 año, tendremos 2 instrumentos, uno de urbanismo, una ley de urbanismo, y un instrumento de ordenación del territorio, a los que los planes generales de los 9 municipios de la Costa del Sol deberán necesariamente de adaptarse. Cuando entramos en el análisis del anteproyecto de la ley de urbanismo sostenible en Andalucía, y se dice simplificación, fantástico, ¿no? Nos hacemos la ilusión de que todo va a ser más sencillo. Pues ya empezamos con un tema que sí es cierto que se ha adoptado como fórmula en la ley de la Comunidad de Valencia, y es dividir el planeamiento general en 2 figuras. Una que se denomina Plan General de Ordenación Estructural y otra que es el Plan Municipal de Ordenación Urbana. El primero, la ordenación estructural, en líneas generales, es la clasificación del suelo, el establecimiento de sistemas generales, la reserva del 30% para VPO, es, en definitiva, la parte esencial del planeamiento general. Esto es un plan que se va a tramitar de forma independiente, cuya competencia para la aprobación definitiva, aunque el ayuntamiento tenga competencia de aprobación inicial, tramitación y aprobación provisional, la aprobación definitiva le corresponde
a la Consejería, a la Junta de Andalucía, y no solo le corresponde desde un punto de vista funcional por órgano o administración pública que aprueba, le corresponde también en cuanto a la decisión del contenido. Al menos así aparece configurado en la ley. ¿Qué competencias le corresponden a los ayuntamientos? Las que se contienen en el Plan Municipal de Ordenación Urbana, que es donde se contiene la denominada ordenación pormenorizada, que es el desarrollo de la ordenación estructural. Ambos planeamientos, dice la propia ley, se podrán tramitar en paralelo. Es cierto, se pueden tramitar en paralelo. Uno irá condicionado por el otro, pero en definitiva lo que aquí aparece ya de entrada no es una simplificación, es una complejidad mayor a la que teníamos, una falta de clarificación de las competencias, y lo digo de pasada, porque no habría tiempo para entrar en el debate de las competencias del ayuntamiento en el proceso urbanístico, pero están reconocidas en la propia Constitución y en la ley de base del régimen local y en la propia jurisprudencia, en la que establecen que el urbanismo son competencias compartidas. Hablamos en materia de planeamiento, no hablamos en las competencias que le correspondería al Estado en materia de la propiedad urbanística, la expropiación, la responsabilidad patrimonial, que es otro tema. En materia de planeamiento son competencias compartidas y ha mantenido la jurisprudencia de forma, digamos, unánime, que los límites de las competencias del ayuntamiento están en la ley por un lado y en los intereses supramunicipales por otro, que están reflejados en la ordenación del territorio. Pero tengamos en cuenta que aquí la ley, por ley, es decir, la ley que se va a aprobar, le va a atribuir todas las competencias en ordenación estructural a la Junta de Andalucía, lo que significa que las competencias del ayuntamiento van a quedar reducidas, lo que significa, en definitiva, que la atención a administraciones locales y administración autonómica va a permanecer como se viene manteniendo hasta hoy. Solo hay que analizar cuántos municipios de los 9 de la Costa del Sol han revisado sus planes, lo han adaptado a la LOGUA, cuántos lo han revisado y lo han adaptado al POTA y al POT de la Costa del Sol. Este es un debate que se va a mantener y que realmente no resuelve para nada el anteproyecto de la ley. La influencia, como digo, y para concluir en el tema que estamos comentando, no es la ruptura con el desarrollo urbanístico tradicional de la Costa del Sol, es la reforma, no es dar el predominio al desarrollo hotelero, sino mantener el equilibrio turismo hotelero y turismo residencial, incorporando la nueva figura del residente permanente, y por lo tanto abrimos el debate con esos temas. Pero dentro de el modelo de ciudad, dentro de la ordenación del territorio, dentro de lo que es el urbanismo, la Costa del Sol, hay un tema particular, y hay un tema particular que yo diría que no afecta solo a los municipios, que afecta a la Costa del Sol como conjunto y como unidad subregional. Y me estoy refiriendo a las viviendas irregulares, en particular en suelo urbano. Y voy a explicar por qué hablo de suelo urbano y no hablo de suelo rústico, que es como la ley ahora le denomina. Ya no tenemos el suelo no urbanizable, sino que la denominación que tenemos, la de suelo rústico. La regulación e incorporación al proceso urbanístico de los asentamientos rurales y de los asentamientos urbanísticos están regulados en el anteproyecto en cuanto a lo que son cumplimientos de deberes y derechos en el artículo 38 y en cuanto a lo que es el proceso de integración en el 57 y en el 58. Pero, siendo esto un problema en algunos municipios, está el alcalde de Istán,
y me consta que es un problema el tema de las actuaciones irregulares en el suelo rústico, me voy a referir a las actuaciones irregulares en el suelo urbano, porque entiendo que es un tema que queda mucho más abierto en su regulación que queda en el suelo rústico. En el suelo urbano nos encontramos con un tema, digamos, de entidad en la ciudad de Marbella, porque hay 18.000 viviendas en suelo en situación irregular, pero tenemos que resaltar que es un tema puntual en el ámbito regional de Andalucía. Mientras que las actuaciones irregulares en suelo rústico se generaliza en muchos más municipios. En algunos de la Costa del Sol, particularmente en Casares, Manilva y en Estepona, y como he nombrado, en Ojén, en Istán, y se plantea también en otros municipios de otras provincias de Andalucía. Pero centrémonos en la situación particular de Marbella, además porque plantea una complejidad quizás que no tengan, aunque tengan menos trascendencia para el medio ambiente, que no tengan las actuaciones irregulares en suelo rústico. La regulación en la actual LOA, la vigente, la existente, se incorpora por la Ley 2/2012 a través de la disposición adicional 10ª de la LOA. Pero no vamos a hablar de la regulación existente, vamos a hablar de la regulación que nos proponen, porque, como decíamos al principio, el seminario lo que pretende es debatir sobre las propuestas que nos formulan. Esa regulación se contiene en la disposición adicional 4ª de la futura ley de urbanismo y se plantean que para incorporar al proceso urbanístico cualquier actuación irregular con carácter general necesita dos condiciones básicas. Una, la aprobación de un instrumento de planeamiento que establezca las determinaciones de su incorporación y, por otro, el cumplimiento de los deberes y cargas que dicho planeamiento imponga. Esto dicho así con carácter general, pues suena anormal. En el caso concreto del que hablamos, ese planeamiento tenía que ser necesariamente lo que denominamos Plan Municipal de Ordenación Urbana, que es el que regula pormenorizadamente la ciudad, y los planes especiales que se regulan en la propia ley, uno con finalidad de rehabilitar, de reformar, y otros con dotar de urbanización. Hay una serie de distintos planes especiales que podrían ser utilizados como instrumentos para las regularizaciones. Pero esos cumplimientos con carácter general vienen a ser completados por la disposición adicional 5ª, en la que se plantean conceptos similares a los que habían en la disposición adicional 10ª de la LOA, y es recuperar dotaciones y aprovechamiento público en esas actuaciones irregulares. Tenemos un marco en Marbella y volvemos a tener un marco particularizado que hace que la aplicación de estas disposiciones, que son de carácter general, resulten extremadamente complejas de aplicar a la situación particular de Marbella. Me refería antes a lo difícil que era adaptar el concepto de ciudad compacta a la ciudad dispersa que existe en la Costa del Sol, y ahora me refiero a lo difícil que aplicar unas disposiciones generales previstas para la incorporación de actuaciones irregulares aisladas a incorporar previsiblemente las 18.000 viviendas o una gran parte de las 18.000 viviendas que son irregulares y contrarias al plan del 86 en este momento en Marbella. Difícil era una tarea y difícil va a resultar la otra. Y va a resultar difícil porque además tenemos una interpretación ya del Tribunal Supremo a través de su sentencia 27 de octubre del 2015 y siguiente,
con respecto del Plan General del 2010 de Marbella, que fue declarado nulo. Y ahí tenemos una serie de principios que debemos de considerar y que con seguridad el redactor del anteproyecto ha tenido en cuenta y ha articulado un planteamiento tan genérico, que nos resulta difícil en este momento hacer valoraciones. Y planteo por qué resulta difícil hacer valoraciones. Porque mientras que en la disposición adicional 10ª vigente se dice, por ejemplo, las cesiones serán entre el 10 y el 15% del aprovechamiento, los equipamientos tal, establece toda una serie de contenidos que aquí, como contenidos particulares, desaparecen. Los deberes que establezcan el instrumento de planeamiento que decida incorporar las actuaciones irregulares, ¿vale? El instrumento de planeamiento tiene que ser el Plan Municipal de Ordenación Urbana, ¿de acuerdo? De acuerdo con los criterios que establezca el Plan General de Ordenación Estructural, con lo cual es una cadena que tenemos que ir siguiendo. Y ahora llegamos a ver qué instrumento concreto vamos a utilizar. Pues vamos a utilizar el Plan Especial de Ordenación Urbana. Vamos a diferenciar solo urbano no consolidado, consolidado porque tienen tratamientos distintos y ya tenemos un instrumento de planeamiento. Pero ahora vamos a dotarlo de contenido. ¿Y qué contenido? Imaginemos, a título de ejemplo, para que todos tengamos ideas concretas, una actuación irregular en un ámbito en el que hay una gran parte del suelo que está pendiente de desarrollo, un supuesto que es muy normal. El cumplimiento de los deberes urbanísticos que corresponden a la regularización e incorporación de la actuación irregular, ¿quién lo soporta? ¿Los propietarios actuales de la actuación irregular? ¿Los propietarios colindantes de suelos vacantes que tendrán que aportar suelo para equilibrar el crecimiento de aprovechamiento irregular con el equilibrio de nuevos equipamientos y nuevos espacios públicos, o con compensaciones económicas en su lugar si es que esos espacios no pudieran existir? El propio ayuntamiento y en consecuencia la totalidad de la sociedad y de los ciudadanos que configuran la sociedad. Es decir, ese es un planteamiento que se plantea cómo definimos esos deberes. Pero además, ojo, la incorporación, tal como dice el Supremo, deberá ser por el interés general de la sociedad y porque se considere de interés general para la propia sociedad. La incorporación no es por el interés particular de propietario de la actuación irregular. Ahí se generan toda una serie de dudas que un desarrollo en más profundidad llevaría mucho más tiempo. Yo planteo como objeto de debate, igual que hice en el tema anterior, planteo un tema de debate. ¿Por qué no tomamos como referencia el tratamiento que se da a las actuaciones irregulares en suelos rústicos? ¿Por qué no consideramos las actuaciones irregulares que son, aun cuando sean de mucha entidad, puntuales, centradas en un periodo histórico puntual y en una ciudad puntual? Es decir, ¿por qué no se le da un tratamiento excepcional a una situación excepcional? ¿Y por qué no se determina, digamos, una flexibilización del cumplimiento de esos deberes que permita poner fin a una situación excepcional que, de lo contrario, permanecerá en el tiempo, ya sea como situación legal de fuera de ordenación o asimilado a legal de ordenación, o como situación ilegal porque mediante una sentencia el título habilitante le haya desaparecido. Estos son los dos temas que eran motivo de debate y lo planteamos justo en esos términos, y yo me gustaría terminar con algo. Nos están planteando, termino un minuto, sí. Nos están planteando en su conjunto un modelo de ciudad, y entendiendo de ciudad y de territorio, que es la Costa del Sol, en el que debemos de vivir, y nos están diciendo, perdón,
que económicamente y socialmente es más rentable el turismo hotelero. Aquí ha habido siempre un equilibrio entre un tema y otro. Pero a mí me gustaría leeros, es un parrafito muy breve que leí en un libro, yo creo que es de una autora que no es conocida, Estrella de Diego. El libro se llama Turismo y Hospitalidad y hace referencia al turismo de masa que estamos viviendo en la actualidad, un poco como referente para que podamos comparar qué tenemos en la actualidad, si realmente el desarrollo turístico que tenemos es tan negativo o, por el contrario, tiene muchos valores positivos que no se resaltan. Este texto dice: este turismo de pocas oportunidades para el riesgo de la contaminación resulta difícil conocer al otro, conocer la tierra que pisamos. La modificación entorpece las posibilidades de conocimiento, desconocimiento del otro, desconocimiento de nosotros mismos cuando nos ponemos en el lugar del otro. Acabamos todos sin lugar, sin palabras. El turismo de masa está produciendo determinados efectos y no son precisamente positivos. La autora aquí lo que viene a decir, yo lo explico porque la lectura no está muy afortunado, es decir, estoy inmerso en un ámbito territorial con una masa de personas que no tienen ninguna identificación unas con otras, que no se comunican con el territorio, que no se comunican entre sí, que ni tan siquiera se comunican conmigo, que soy el residente que estoy aquí, que al final me hace dudar de quién soy, dónde estoy y qué lugar ocupo, ¿no? Yo planteo que no perdamos los valores tradicionales que tenemos, que son muy positivos, aceptemos la reforma y la adaptación al mundo actual y a los principios de respeto al medio ambiente y al desarrollo sostenible, pero sin perder nuestra propia identidad. Muchas gracias. Quiero hacer una pequeña reflexión de cuál es la situación actual en la que nos encontramos con el desarrollo de los suelos urbanizables. El desarrollo de los suelos urbanizables ahora mismo está condicionado fundamentalmente por el artículo 45 del famoso POTA, que fundamentalmente lo que hace es limitar lo que es por todos conocido crecimientos del 30% de la población y del 40% del suelo urbano. Eso que ha producido que hay municipios que hoy, de facto, tienen imposibilitada la tramitación de nuevos planeamientos de desarrollo en suelo urbanizable. El caso quizás más paradigmático es Mijas, que tiene prácticamente con dos crecimientos, con La Manzanilla y Torreblanca, tiene paralizado la aprobación de nuevos planeamientos de desarrollo en todo el municipio. Eso está haciendo pues que mientras que estos dos desarrollos no aprueben sus proyectos de reparcelación y sean inscritos estos proyectos de reparcelación, el resto del suelo urbanizable de Mijas está prácticamente congelado. Y eso está ocurriendo en casi todos los municipios. Marbella tenemos la particularidad de las actuaciones irregulares que ya ha comentado Ignacio, que están bloqueando la aprobación de nuevos planeamientos porque es imposible desarrollar suelos donde ya ha habido actuaciones irregulares. Y para dar un dato concreto de lo que ha ocurrido durante todos estos años, he sacado esta tabla reflejo obtenida a partir de la web de la Junta de Andalucía, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, donde indico por años los planes parciales aprobados en cada año. Es verdaderamente alarmante lo que ha ocurrido en los 4 últimos años. Y en 4 años se han aprobado 2 planes parciales en los 9 municipios. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, el POT, la verdad es que los efectos, ahora hablaremos de los efectos del POT, pero prácticamente los efectos nuevos no se van a conseguir, los efectos ya se han conseguido.
aprobar durante 4 años 2 planeamientos de desarrollo quiere decir que los objetivos que perseguía la Administración autonómica y que indica en el POT como uno de los objetivos, que es pues bueno, controlar el desarrollo del suelo urbanizable, ya se está consiguiendo de facto. Y como veremos después, se está consiguiendo un objetivo que a mí me parece que no es muy halagüeño para todos, que va a ser un incremento de los precios de los suelos finalistas, porque no va a haber a disposición suelos nuevos, ¿no? Es decir, estamos partiendo de una situación donde ya, de hecho, estamos en una moratoria encubierta al desarrollo de los nuevos suelos urbanizables, ¿no? Podríamos repasar. Voy a tratar de ser más breve porque habíamos dado una media hora para cada uno, pero voy a incluso a tratar de reducirlo, puesto que hemos empezado tarde y alguno tendrá compromisos más tarde. El POT lo que hace en su documento inicial estratégico, lo que hace es que estudia tres alternativas como cualquier documento inicial estratégico debe hacer. La alternativa 0 era mantener la Costa del Sol sin modelo territorial, es decir, en el planeamiento tal como se encuentra en estos momentos. La alternativa 1, no se han quebrado mucho la cabeza en el estudio de las alternativas. La alternativa 1 era seguir el modelo territorial que imponía el Plan de Ordenación del Territorio aprobado en 2006 y posteriormente anulado. Ese modelo territorial reconocía todos los suelos clasificados dentro de los planes generales, eso hay que tenerlo en cuenta, y la alternativa 2, que es la propuesta y la que elige, que es una adaptación a la legislación vigente y la creación de un nuevo modelo territorial. ¿Basado en qué ese nuevo modelo territorial? Bueno, fundamentalmente en la definición del sistema de asentamientos urbanos, que es uno de los requisitos que exige el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía. En este caso, el POT, ¿cómo elige el sistema de asentamientos urbanos o cómo lo define? Pues lo define de una forma curiosa, como está compuesto por los suelos urbanos y los suelos urbanizables en situación legal y real de ejecución. ¿Qué es situación legal y real de ejecución? Que yo al menos yo creo que lo interpretamos, yo no lo he visto en ningún sitio, pues son aquellos, entendemos que es los que corresponden a los que están en la situación de no cómputo a efectos de crecimiento que definía la Instrucción 1/2014, que es que tengan proyecto de reparcelación inscrito. Entonces, ese nuevo modelo de asentamientos urbanos provoca, bueno, pues lo que todos hemos visto en el borrador del POT, donde se definen esas manchas grises, que son los suelos urbanos y los suelos urbanizables con proyecto de reparcelación inscrito. El resto de los suelos urbanizables, que es el objeto de la ponencia mía, pues el resto de los suelos urbanizables quedan fundidos en esas manchas blancas con los suelos no urbanizables, ahora o en el futuro rústicos, que no tienen ninguna figura de protección. Es decir, se les está dando el mismo tratamiento a efectos del Plan de Ordenación del Territorio a los suelos no urbanizables y a los suelos urbanizables sin desarrollo. Hablo de suelos urbanizables e incluyo sectorizados y no sectorizados. Eso hay que tenerlo claro para saber cuál va a ser el futuro de ese suelo urbanizable. Y el POT, ¿qué dice acerca de esos suelos que quedan fuera del sistema de asentamientos urbanos? Pues lo que dice es que se podrán incorporar al sistema de asentamientos urbanos, pero impone dos condiciones. Impone dos condiciones. Una, que para incluir dentro del sistema de asentamientos urbanos esos suelos
tienen que suponer acciones que generen que generen renta y empleo y que contribuyan a la viabilidad del sistema verde territorial, etcétera, etcétera. Y después impone otra condición todavía mucho más compleja, y es que estén próximos al eje que forma la AP7 y a los enlaces de la AP7, donde ahora después, más adelante, veremos qué tratamiento tiene la AP7 y los nuevos enlaces. Todo esto el POT lo justifica en base a un crecimiento, a una demanda de vivienda, y cifra esa demanda, como ha comentado antes Ignacio, en 69.000 viviendas. Claro, es una demanda estudiada en base a los crecimientos de la población, sin tener en cuenta, aunque es muy complejo de entender, pero sin tener en cuenta el crecimiento de los turistas permanentes o de los residentes no permanentes. Entonces, lo hacen yo creo que sin tenerlo en cuenta. Y sin tener en cuenta un efecto que los que llevamos en la Costa del Sol 30 o más años estamos viendo que se está produciendo. Y es que en la Costa del Sol, hace 20 años, en invierno, se veía claramente que había una temporada baja. Y ahora mismo hay temporada baja en determinados aspectos, pero en otros no. ¿Por qué? Porque se está produciendo una migración importante de países, sobre todo del norte europeo, después de haber desaparecido el turista inglés, pero con una vocación de residencia permanente aquí. Yo tengo un caso particular. Mi casa la acabo de vender a un residente noruego que va a venir aquí a vivir más del 50% del tiempo y que está en edad laboral, pero hoy día, con los medios, con las comunicaciones que tenemos en el aeropuerto, permite que haya unos residentes, que haya ese tipo de residentes cuasi permanentes, que vinculados sobre todo a profesionales liberales y que permiten una residencia, que les permite vivir aquí. Entonces, eso el POT no lo trata. Ni lo trata, ni lo estudia, ni lo analiza, lo cual es un peligro, porque es un fenómeno que, igual que ha ocurrido en Estados Unidos en migraciones internas hacia California y Florida, pues aquí lo vamos a tener exactamente igual, porque además se dan las condiciones óptimas para que eso se produzca, y es clima e infraestructuras. Y ahí después entraremos en el tema de infraestructuras, qué es lo que está pasando o qué es lo que el planificador intenta con el tratamiento a las infraestructuras. Entonces, la Junta, el borrador del POT, lo que hace es que justifica que, tengo desordenados los cuadros y no aparece ahí, pero justifica ese crecimiento de esas 69.000 viviendas diciendo que entre el suelo urbano consolidado hay 40.000 viviendas. En el urbano no consolidado hay 63.000 y en el urbanizable ordenado hay 73.000 viviendas. Es decir, casi entre los tres suelos, dejando aparte el sectorizado y el no sectorizado, triplican casi la demanda que ellos han calculado de esas 69.000 viviendas. Yo no sé de dónde han sacado los datos. Yo creo que no hay un inventario de parcelas vacantes, o yo no lo conozco, que en los municipios haya un inventario de parcelas vacantes. A mí me parece que entre lo consolidado y el no consolidado, entre los 9 municipios, y básicamente estamos hablando no de 9, sino estamos hablando de 3, o sea, porque fundamentalmente es Estepona, Marbella y Mijas, no hay 100.000 viviendas en el suelo urbano pendientes de construcción, porque si no, los que estamos en el sector cuesta Dios y ayuda encontrar un suelo urbano no ya en condiciones, en medianas condiciones para poder desarrollar una promoción. Entonces, en eso es en lo que lo justifica el POT, que no es necesario el poner en carga los suelos urbanizables, los sectorizados y los no sectorizados. Y ahora nos podemos preguntar, ¿qué es lo que va a pasar con esos suelos urbanizables sectorizados y no sectorizados? Bueno, pues aparte
aparte de lo que dice el POT, de que se podrán sumar a los asentamientos, al sistema de asentamientos mediante esas acciones de gran capacidad, hay que leer también la Ley de Urbanismo Sostenible de Andalucía, porque sin una lectura de la Ley de Urbanismo no se puede comprender cuáles son los objetivos del POT. Y entonces, en la Ley de Urbanismo Sostenible, en las disposiciones segunda y tercera, se ve claramente cuál va a ser el fin de esos suelos urbanizables sectorizados y no sectorizados. ¿Qué es lo que dice? Que aquellos suelos urbanizables sectorizados que tienen aprobación inicial previa a la entrada en vigor de la ley, les da un plazo de gracia de 3 años para conseguir la aprobación definitiva del plan parcial. Por otra parte, impide iniciar la tramitación de nuevos planeamientos de desarrollo a partir de la entrada en vigor de la ley, con lo cual se va a producir un efecto en este próximo año, donde se va a incrementar, igual que pasó en 2000, antes de la entrada en vigor de la modificación de la LOA de la vivienda protegida, se van a producir una serie de aprobaciones iniciales, yo creo que favorecidas por los ayuntamientos, para conseguir que no se afecten y que por lo menos entren en esa moratoria de los 3 años. Y después, otra que es también, dentro de la disposición transitoria segunda, me parece que está, que también tiene una importancia enorme, y es que los instrumentos que ya tienen la ordenación detallada se podrán seguir ejecutando, es decir, se podrá aprobar proyecto de reparcelación y proyecto de urbanización si está todavía dentro del plazo establecido por el propio planeamiento de desarrollo para la aprobación de los instrumentos de ejecución, o bien en el plazo de 3 años también desde que entra en vigor de la ley. Con lo cual, conclusión, por resumir, todo lo que no se apruebe en los 3 años siguientes a la aprobación de la LUSA quedará sujeto a las revisiones de los planeamientos generales que se producirán para adaptarse a la nueva Ley de Urbanismo Sostenible de Andalucía. Esa es, yo creo, que la conclusión que podemos sacar, y que yo creo que ahora puede ser objeto de debate, pero que va a condicionar bastante el desarrollo de los suelos urbanizables. Y yo me pregunto, ¿y es posible en 3 años aprobar planeamiento de desarrollo que aún no se ha iniciado? Bueno, pues aquí estamos unos cuantos profesionales que nos dedicamos a la tramitación de planeamiento y sabemos lo que tarda. Yo hace un par de años estuve con Ignacio en un plan parcial que habíamos hecho en Estepona por una impugnación que nos habían hecho, y nos quedamos sorprendidos en el año 97, me parece que fue, y en menos de un año, gracias a don José Vergara, que está aquí, que te echamos de menos, se aprobaban entonces en menos de un año desde la aprobación, desde que se presentaba en el ayuntamiento hasta que había una aprobación definitiva. Hoy día nosotros hemos aprobado el plan parcial de la Manzanilla y hemos tardado 10 años en aprobarlo, y bueno, y se aprobó. Yo recuerdo una conversación con el Servicio de Urbanismo de la Junta, donde me dijeron que habíamos tenido mucha suerte porque se les había escapado, porque tenía que haber entrado dentro de los límites de crecimiento. Entonces, ¿qué quiere decir? Esos 3 años están hechos ex profeso, porque saben que va a ser muy difícil que se consiga aprobar un planeamiento de desarrollo en 3 años, que normalmente, si no tiene aprobación inicial, hay que someterlo a la evaluación ambiental estratégica, y va a ser muy difícil. Y también, por otra razón, y ahora entramos en materia, que es por el tema de las infraestructuras. Uno de los problemas que estamos teniendo en el desarrollo de los suelos urbanizables es, sobre todo, la falta de infraestructuras en 2 vertientes. Uno,
Endesa, y en eso no tiene la culpa la comunidad autónoma, aunque sí podría hacer algo, Endesa no tiene capacidad, y todo gracias al decreto al decreto del año 2002, es el promotor quien tiene que resolver las acometidas a los sectores de suelo urbanizable, y la otra es la disponibilidad de recursos hídricos, donde ya el plan hidrológico anterior de Cuenca, el de las cuencas mediterráneas, preveía unos déficits, y en el nuevo siguen previstos esos nuevos déficits. Por dar un ejemplo, en los recursos hídricos, en el nuevo plan hidrológico, que ahora mismo tiene un déficit de 19 hectómetros cúbicos año, para el año 2021-2027 solamente están previstas actuaciones para la reutilización de aguas residuales en la Costa del Sol y la mejora de infraestructuras de distribución y regulación en la Costa del Sol occidental. Eso es las previsiones que hay de inversión 2021-2027. ¿Qué ocurre? Que vamos a seguir teniendo el mismo problema de disponibilidad de recursos, de falta de disponibilidad de recursos hídricos en los próximos años. Y no se entra en, por ejemplo, el trasvase del sistema del Genal al sistema del Verde, que es una de las actuaciones para incrementar, o bien el recrecimiento de la presa de la Concepción, que creo que, sobre todo los que vivimos en Marbella, tendríamos que estar sacando las banderas en la calle y oponiéndonos al recrecimiento de la presa de Río Verde, porque no puede ser que con la población que tenemos en Marbella se recrezca una presa que puede tener unas afecciones importantes a toda la población que vive aguas abajo, cuando hay soluciones técnicas mucho más baratas y sin riesgos para la población, como puede ser en alguna cuenca subsidiaria del Genal, donde no se producen efectos medioambientales. Pues la presa de Río Verde, a pesar de sus efectos nocivos, la presa de Río Verde está sin determinar, ni valorar, ni programar la inversión en el nuevo plan hidrológico. Ni tampoco se analizan otras cuestiones, como puede ser, por ejemplo, la prohibición a los campos de golf del riego con agua de pozos, que cuando se ha hecho una inversión importante en agua reutilizada, y casi todos los campos de golf, por lo menos en el ámbito de Marbella-Estepona, tienen posibilidad de riego con agua reutilizada. Hay campos de golf hoy día en el término municipal de Marbella que están regando con agua de pozo. ¿Por qué? Porque es mucho más barato. Es mucho más barato eso que pagarle un canon a Cosol, y nadie le ha puesto el cascabel al gato, y además se liberarían una gran cantidad de recursos hídricos disponibles. Eso es lo que afecta y lo que puede condicionar a los suelos urbanizables. El POT después, por otra parte, interviene, y por todos es conocido, en el tema del corredor ferroviario, y lo lanzo aquí porque a mí yo he tenido la sensación de pim pam pum, porque fue perversa la actuación después de la presentación del POT, donde al día siguiente la Junta de Andalucía salió diciendo que se les había olvidado en el POT el corredor ferroviario de larga distancia. Después salió el Ministerio de Fomento diciendo que lo mejor era un tren de cercanías, y yo creo que nadie nos ha preguntado a nosotros qué es lo que queremos ni qué es lo que necesitamos. Y yo tengo una opinión, creo que la posición del POT no es mala, pero sí que es incompleta. O sea, yo creo que nosotros no necesitamos un cercanías con Málaga. Sí necesitamos resolver el transporte en la Costa del Sol, el transporte interno, y un transporte público importante. Yo creo que en eso el POT lo hace bien, en tanto en cuanto programa el metro ligero, para que cubra los desplazamientos internos dentro de la Costa del Sol y la conexión con el cercanías en Fuengirola. Y creo que hace muy bien otra cuestión que yo creo que es importante y que debemos reivindicarlas entre todos, y no
y no solamente centrarnos en el corredor ferroviario, que es la liberación del peaje de la autopista. O sea, cualquier programación de cualquier corredor ferroviario en la situación presupuestaria que tiene tanto la Administración central como la autonómica, aquí no vamos a ver, con la mejor voluntad por parte de los políticos, aquí no vamos a tener nada antes de 10 o 15 años. Con lo cual, está claro que la liberación del peaje de la autopista es algo que es urgente y que además es muy sencillo y que además al concesionario de la autopista, que todavía por supuesto le quedan muchos años, siempre que le den sus números no va a suponer ningún inconveniente. Por dar un dato, la autopista, ahora mismo la autovía, la A7, tiene 60.000 vehículos día. Hablo del tramo Fuengirola-Marbella, 60.000 vehículos día. La AP7 tiene 15.000 vehículos día. Es una vergüenza. O sea, hay una infraestructura que está infrautilizada y otra que está a punto de estallar. Bueno, y el ejemplo lo vimos ayer. Ayer un camión en Benavís se cruzó por lluvia en una curva y las colas llegaban hasta Estepona. Y entonces no hay otra alternativa. Yo creo que en eso la sociedad civil, y como decía antes Ignacio, yo creo que es muy importante una jornada como esta para que la sociedad civil nos concienciemos y tratemos de reivindicar lo que queremos y lo que necesitamos. Yo creo que es muy importante que reclamemos esa liberación del peaje en la autopista e incluso la ejecución de un tercer carril que incrementaría la capacidad de la AP7. Y mientras tanto se puede programar y tener un debate mucho más tranquilo sobre el corredor ferroviario, al cual yo lo complementaría con una conexión de larga distancia con el aeropuerto, porque hay que tener en cuenta una cosa: aunque técnicamente se pueda compatibilizar un cercanías y un larga distancia, porque aunque tienen anchos de vía diferentes, se puede poner, hay vías con 3 carriles que se pueden utilizar para los 2 anchos. El problema es que con el tráfico, por ejemplo, de cercanías que hay ahora, Fuengirola-Málaga, que por cierto hay una gran parte que está sin desdoblar, y que el tiempo de recorrido entre Fuengirola y Málaga es de 56 minutos, me parece que es, o sea, con lo cual es imposible competir con ellos hasta tanto no haya un desdoblamiento completo de esa vía, que no es fácil técnicamente. Bueno, pues yo creo que como tampoco se necesita una comunicación con Málaga permanente, salvo que se haga con un larga distancia. Y ese larga distancia, pues bueno, sí que podría ser interesante y podría contribuir a centralizar Marbella como centro de la Costa del Sol. Ahora, la pregunta es, ¿políticamente eso interesa? Pues ahí, yo creo que es ahí donde está la duda, fundamentalmente. Después, respecto al resto de las infraestructuras, el POT yo creo que hace un estudio muy ligero y se olvida completamente del saneamiento, que vuelve otra vez a remitirlo al plan hidrológico y no se apuesta por una renovación integral del saneamiento integral. Pero es así, o sea, solamente los que vivimos aquí permanentemente conocemos el estado desastroso en el que se encuentra el saneamiento integral y que necesita una renovación completa. Yo creo que tan importantes son las infraestructuras para nuevos crecimientos como para sostener el modelo o la situación que tenemos ahora mismo. Las infraestructuras hay que modernizarlas y hay que mejorarlas, y eso el POT tampoco ni entra ni lo estudia. Y después, en un tema que a mí me atañe personalmente porque es mi origen, que por ejemplo en el tema de los puertos deportivos, así como el POT antiguo preveía las ampliaciones de casi todos los puertos que ahora mismo están construidos, el nuevo, no sabemos por qué, solamente prevé un posible abrigo para embarcaciones pesqueras en Manilva y el puerto de la Bajadilla. Curiosamente, que es de los pocos que maneja todavía la Junta, donde se ha
expuesto la desastrosa gestión que se ha hecho del mismo, además con un enfrentamiento entre dos administraciones que no debería haber llegado. Y para mí, se olvida del único puerto que yo creo que tiene posibilidades de ampliación, porque además es una marca reconocida a nivel internacional, como es Banús. Con lo cual, yo que estoy ahora mismo, nosotros estamos implicados en una posible ampliación de Banús ante un POT que no recoge esa posibilidad, pues se cortan las puertas a cualquier actuación y se da preferencia a la bajadilla en el centro de una ciudad, deteriorada, y todos sabemos los problemas que hay con la revitalización del polígono industrial de la Ermita, sin accesos, etcétera, etcétera. Yo como punto final, simplemente, y como he comentado antes, quería dejar claro que el POT y la LUSA serán lo que nosotros dejemos que sean. Y igual que los pensionistas ahora mismo están reclamando sus derechos, pues yo creo que la sociedad civil a nivel de la Costa del Sol deberíamos también reclamar y debatir acerca de qué es lo que nos interesa, y que haya un debate serio, transparente, de qué es lo que necesita la Costa del Sol. Si el modelo como Ignacio lo ha definido perfectamente, nosotros no podemos tener el mismo modelo de ciudad que pueda tener Córdoba o que pueda tener Málaga. Se necesita adaptarse a nuestras circunstancias particulares. Se necesita adaptar a la estabilidad de la población que tenemos. O sea, para mí es muy triste, y para muchos profesionales que estamos aquí, que nuestros hijos están todos en Madrid. Empezamos aquí no hay oportunidades, o hay muy pocas oportunidades para gente nueva, y entonces lo que tú no puedes hacer de un golpe y porrazo, cerrar todos los crecimientos, tratar de disminuir al máximo el sector tradicional, como ha sido el turismo residencial, y no generar nuevas oportunidades. En fin, muchas gracias por soportar el rollo. Muchísimas gracias, Ignacio. Muchas gracias, Luis. Gracias a todos.